El dolor no aparece para detenerte, aparece para informarte. Pero el error que cometen casi todos es convertir esa información en una orden. El cuerpo envía una señal y la mente se arrodilla. Ahí empieza la derrota, no cuando duele, sino cuando obedeces sin cuestionar. Desde el primer día te enseñaron a evitar el dolor como si fuera un enemigo absoluto, a huir de él, a anestesiarlo, a esconderlo. Nadie te explicó que el dolor no es una fuerza externa que te domina, sino una sensación interna que tú interpretas. Y en esa interpretación se define quién avanza y quién se detiene. El dolor no existe como límite, existe como filtro. Filtra a los que siguen de los que abandonan. No porque unos sean superiores, sino porque unos aprendieron a no negociar con la incomodidad. Mira cualquier proceso real de transformación. No el que se cuenta, sino el que se vive. No hay saltos limpios. Hay fricción. Hay desgaste. Hay momentos donde el cuerpo pide tregua y la mente busca salidas. Pero el que entiende la naturaleza del dolor no se detiene a discutir con él. Lo reconoce, lo mide y sigue. Porque el dolor no es una pared, es una puerta estrecha. Y las puertas estrechas no se atraviesan corriendo, se atraviesan con decisión. El soldado que avanza no lo hace porque no siente. Avanza porque entendió que sentir no equivale a detenerse. El músculo arde, el pulmón quema, el corazón golpea como si quisiera salirse del pecho. Todo eso ocurre. Y aún así el paso siguiente se da. No por valentía, sino por entrenamiento mental. El problema nunca fue el dolor. El problema fue la narrativa que construiste alrededor de él. Cada vez que dolía, asumiste que algo iba mal, que debías parar, que estabas forzando demasiado. Y a veces sí, el cuerpo pide ajuste. Pero la mayoría de las veces, lo que duele no es el cuerpo, es la resistencia interna al cambio. Cambiar duele, crecer duele, salir del patrón conocido duele. Y ese dolor no es una señal de error, es la evidencia de que estás rompiendo una forma antigua de funcionar. El acero no se vuelve fuerte en la comodidad, se vuelve fuerte bajo presión controlada. Demasiada presión lo quiebra, poca presión lo deja blando. El punto exacto es incómodo, y nadie llega ahí por accidente. El dolor no existe como excusa válida para abandonar lo que sabes que debes hacer. Existe como parte del proceso, como el ruido de fondo del progreso. El que se detiene cada vez que duele nunca cruza el umbral donde las cosas cambian. Piensa en las primeras veces que hiciste algo que hoy te parece normal. Al principio costaba, al principio incomodaba, al principio dolía. Luego se volvió parte de ti. No porque desapareció el esfuerzo, sino porque tu tolerancia aumentó. Tu capacidad se expandió. Eso no fue magia, fue exposición repetida a la incomodidad sin rendición. El dolor no desaparece cuando huyes. Solo se transforma, se convierte en frustración, en culpa, en sensación de estancamiento. Ese dolor es más silencioso, pero más pesado. No arde, aplasta, no grita, se queda. Hay dolores que fortalecen y dolores que degradan. El dolor del esfuerzo consciente construye. El dolor de la renuncia prolongada erosiona. Y uno u otro te va a acompañar igual. La diferencia es cuál eliges cargar. El cuerpo siempre se adapta a lo que repites. Si repites huir, se vuelve frágil. Si repites avanzar con criterio, se vuelve resistente. La mente igual. No se vuelve fuerte pensando, se vuelve fuerte obedeciendo a la acción correcta cuando no quiere. El dolor no existe como enemigo, existe como prueba, y las pruebas no se evitan, se atraviesan. No se trata de ignorar señales reales de daño, se trata de no confundir incomodidad con peligro, de no llamar límite a lo que solo es resistencia, de no rendirte antes de tiempo por falta de entendimiento. La mayoría de las personas nunca descubre de qué está hecha porque se detiene en la primera capa de dolor. Nunca llega al punto donde el cuerpo se ajusta, donde la mente se ordena, donde la respiración se estabiliza y el avance se vuelve posible. Ese punto existe, pero exige que no retrocedas cuando arde. El dolor no existe como sentencia, existe como tránsito. Como el pasillo estrecho entre lo que eres y lo que puedes ser. Y nadie cruza ese pasillo cómodo.
Hoy no se trata de volverte insensible. Se trata de volverte funcional bajo presión, de aprender a operar incluso cuando el cuerpo protesta, de entender que sentir no es sinónimo de detenerse. Mientras sigas respirando, mientras sigas consciente, mientras sigas capaz de dar el siguiente paso, el dolor no tiene autoridad final. Solo tú decides si manda. El cuerpo grita antes de romperse, pero la mente se rinde mucho antes de que eso ocurra. Esa es la verdad que casi nadie acepta. No porque no sea real, sino porque es incómoda. Porque implica responsabilidad, implica reconocer que la mayoría de las veces no te detuviste por límite, sino por interpretación. El dolor no es una alarma de incendio, es un termómetro. Marca intensidad, no sentencia. Y como todo termómetro, necesita contexto. El problema es que aprendiste a reaccionar al número sin entender lo que significa. Sentiste incomodidad y asumiste peligro. Sentiste fatiga y asumiste incapacidad. Sentiste ardor y asumiste fracaso. Ahí empieza la programación débil. Mira cualquier entrenamiento real, no el que se vende, sino el que se soporta. Al inicio todo duele, no porque estés fallando, sino porque estás saliendo de la inercia. El cuerpo no protesta porque no pueda, protesta porque no está acostumbrado. Y la costumbre es una frontera falsa. Parece sólida hasta que la cruzas. El dolor no existe como verdad absoluta. Existe como sensación relativa. Lo que hoy te parece insoportable, mañana será normal si no retrocedes. No porque el dolor desaparezca, sino porque tú te vuelves más grande que él. El problema no es sentir. El problema es obedecer automáticamente. Cada vez que el dolor aparece y tú paras sin evaluar, refuerzas un patrón, dolor igual de tensión. Y ese patrón se generaliza, empieza en el cuerpo y termina en la vida. Te detienes cuando algo cuesta, te detienes cuando algo incomoda, te detienes cuando algo exige más de lo que esperabas dar. Así se construye una identidad frágil sin darte cuenta. El soldado que avanza no es el que no siente dolor, es el que aprendió a distinguir entre daño y esfuerzo, entre señal y excusa, entre límite real y límite aprendido. Esa distinción no es teórica, se entrena con exposición controlada a la incomodidad. Cada vez que empujas un poco más sin romperte, reescribes tu mapa interno. Enseñas a tu sistema que puede operar bajo estrés, que no necesita pánico, que no necesita huir, y ese aprendizaje se traslada a todo: trabajo, decisiones, presión, conflicto, vida. El dolor físico es solo la versión más honesta del dolor. No miente. No se disfraza, aparece y ya. El dolor mental, en cambio, se camufla. Se presenta como prudencia, como descanso, como análisis excesivo. Y ese dolor es el que más te detiene, porque parece razonable. El dolor no existe como excusa válida para no intentar, existe como parte inevitable de cualquier proceso serio. El que espera avanzar sin incomodidad no está buscando progreso, está buscando entretenimiento. Nada que valga la pena se construye sin fricción. La fricción no es castigo, es contacto con la realidad, es el precio de mover algo pesado, y tu vida es pesada cuando intentas cambiarla. Hay algo que no te dijeron. El cuerpo se fortalece respondiendo al estrés, no evitándolo. La mente se ordena atravesando la presión, no esquivándola. Cada vez que huyes del dolor, reduces tu tolerancia futura. Cada vez que lo enfrentas con criterio, la expandes. El dolor no existe como muro, existe como entrenamiento, y como todo entrenamiento, duele antes de rendir frutos. Piensa en cualquier adaptación real que hayas tenido en tu vida. Al inicio fue incómoda, luego fue manejable, después fue normal. Ese ciclo nunca cambia. Cambia solo la escala. Lo que hoy te detiene mañana te parecerá básico si no retrocedes ahora. Pero si retrocedes, el umbral baja. Siempre baja. Nunca se queda igual. El dolor no te está diciendo que pares. Te está preguntando si sabes por qué estás ahí. Si tienes un motivo claro, el dolor pierde autoridad. Si no lo tienes, el dolor manda. Por eso el problema no es el dolor, es la falta de propósito. El cuerpo tolera mucho cuando entiende para qué. La mente aguanta más cuando tiene dirección.
Sin dirección, cualquier incomodidad parece injusta. El dolor no existe como enemigo, existe como mensajero. Y el mensaje casi siempre es el mismo. Estás saliendo de lo conocido. Lo conocido no es seguro, es familiar. Y lo familiar no siempre te conviene. Cada vez que eliges avanzar a pesar del dolor controlado, estás ampliando tu margen operativo. Estás demostrando algo fundamental, que no dependes de sentirte cómodo para funcionar. Y eso es poder real. No el poder de dominar a otros, sino el poder de no ser dominado por tus propias sensaciones. El dolor no desaparece cuando paras, solo cambia de forma. El dolor del esfuerzo se convierte en el dolor del estancamiento. Y ese dolor no fortalece, solo desgasta. Elige bien cuál cargas. Mientras sigas respirando con control, mientras tu mente siga clara, mientras tu cuerpo siga respondiendo, el dolor no tiene derecho a decidir por ti. Decide tú. El verdadero problema nunca fue cuánto dolía, sino cuándo aprendiste a detenerte. Porque nadie nace rindiéndose ante la incomodidad. Eso se aprende, se entrena, se refuerza con cada retirada temprana, con cada vez que decides parar justo cuando empieza a ser difícil. Ahí no se protege el cuerpo, se educa la huida. Al inicio, el dolor es solo un estímulo neutro. El cuerpo lo registra, el sistema nervioso lo comunica, nada más. Pero luego entra la mente y construye significado, y ese significado suele ser exagerado. La mente no pregunta, ¿puedo continuar? Pregunta, ¿y si esto empeora? Y ante esa posibilidad, elige lo conocido, detenerse. Ese es el momento exacto donde se instala el límite falso. Porque el cuerpo, en la mayoría de los casos, todavía tiene margen. Los músculos aún responden, la respiración aún se regula, el corazón aún sostiene el ritmo. Pero la mente ya decidió que no vale la pena seguir, no porque no se pueda, sino porque no quiere pagar el precio psicológico de sostener la presión. El dolor no existe como frontera física inmediata, existe como negociación mental. Y cada vez que negocias, pierdes autoridad interna. Te vuelves menos confiable para ti mismo, tu palabra pierde peso, y sin darte cuenta, empiezas a vivir con un margen cada vez más estrecho. El soldado entrenado no ignora el dolor. Lo clasifica, aprende a reconocerlo, sabe cuándo es advertencia y cuándo es resistencia. Esa distinción no se enseña con teoría, se aprende con repetición, con exposición controlada, con avanzar un paso más cuando la mente ya quiere detenerse. Ese paso extra no es heroico, es técnico, es disciplinado, es frío. El dolor no se vence con rabia, se atraviesa con método. Cada vez que sostienes la incomodidad sin dramatizarla, le quitas poder. Cada vez que respiras y sigues ejecutando, el sistema aprende que no hay amenaza real. Y cuando el sistema aprende eso, el dolor baja de volumen. No desaparece, pero deja de dominar. La mayoría de las personas nunca llega a ese punto porque abandona justo antes. Siempre. Y luego se convence de que ya había dado lo suficiente. Esa frase es una trampa peligrosa, porque suficiente casi siempre significa lo máximo que estaba dispuesto a tolerar, no lo máximo que podía hacer. Ahí se crea la brecha entre potencial y realidad. El dolor no existe como juez, existe como filtro de compromiso. Si tu compromiso es débil, cualquier dolor parece excesivo. Si tu compromiso es claro, el dolor se vuelve secundario. Sigue ahí, pero no manda. Por eso hay personas que resisten condiciones que a otros les parecen imposibles. No porque tengan menos sensibilidad, sino porque tienen una narrativa distinta. No se preguntan cuánto duele, se preguntan cuánto importa. El dolor no es el enemigo del progreso, es el guardián de la puerta, no para impedirte el paso, sino para preguntarte si realmente quieres cruzar. Y la mayoría responde que no, sin decirlo en voz alta. Cada vez que evitas el dolor innecesariamente, reduces tu tolerancia futura. El sistema se vuelve más reactivo, más sensible, más frágil. Empieza a interpretar cualquier incomodidad como amenaza. Y eso no solo afecta al cuerpo, afecta decisiones, relaciones, proyectos, confrontaciones.
Empiezas a evitar conversaciones difíciles, retos largos, procesos incómodos, y sin darte cuenta, tu vida se reduce al tamaño de tu tolerancia al dolor. El dolor no existe como castigo, existe como expansión, pero solo expande al que no retrocede. Piensa en el entrenamiento más básico. Al principio el cuerpo tiembla, luego se adapta, después pide más carga. Eso no es crueldad, es biología. El organismo está diseñado para fortalecerse bajo estrés gradual. Lo mismo ocurre con la mente. Pero si cada vez que aparece el estrés retrocedes, el mensaje es claro: no estás preparado. Y el sistema responde debilitándose, no por maldad, sino por eficiencia. Se adapta a lo que repites. El dolor no desaparece cuando lo evitas. Se acumula. Se transforma en frustración crónica, en sensación de incapacidad, en la idea persistente de que algo falta, y lo que falta no es talento, es resistencia. La resistencia no se compra, no se piensa, se entrena. Intentar evitar todo dolor es intentar vivir sin fricción. Y vivir sin fricción es vivir sin cambio, sin avance, sin construcción real. El dolor no existe como señal de que algo va mal. Muchas veces es señal de que algo está empezando a funcionar, de que el cuerpo y la mente están saliendo del modo automático, de que se está rompiendo un patrón viejo. Romper patrones duele, siempre, porque el patrón viejo se defiende. La pregunta nunca es si duele. La pregunta es si estás dispuesto a sostener ese dolor el tiempo suficiente como para que el sistema se adapte y crezca. La mayoría no lo hace, se retira temprano, y luego vive explicando por qué no pudo. El que entiende el dolor no explica, ejecuta. Mientras el cuerpo responda, mientras la respiración pueda controlarse, mientras la mente siga consciente, el dolor no es una orden de retirada, es una prueba de permanencia. Hay un punto en el que el dolor deja de sentirse como una sensación física y empieza a manifestarse como una crisis de identidad. No duele el músculo, duele la idea de quién crees que eres enfrentándose a lo que estás siendo exigido a sostener. Ahí es donde la mayoría colapsa, no porque el cuerpo no pueda, sino porque la autoimagen no alcanza. Ese quiebre es silencioso, nadie lo anuncia, no hay alarma, solo aparece una frase interna: esto no es para mí. Esa frase no nace del cuerpo, nace del miedo a descubrir que tal vez sí era para ti, pero que nunca estuviste dispuesto a pagar el precio. El dolor no existe como límite biológico inmediato, existe como amenaza al ego. Porque sostener el dolor implica aceptar que no eres tan frágil como te contaste, pero también que has sido flojo muchas veces. Y esa revelación pesa más que cualquier ardor muscular. El entrenamiento real no busca eliminar el dolor, busca despersonalizarlo. Cuando el dolor deja de ser una ofensa personal y pasa a ser solo información, pierdes el impulso de huir. Ya no te preguntas, ¿por qué me pasa esto a mí?, sino, ¿qué hago ahora con esto que está pasando? Ese cambio es brutal, es el nacimiento del control. El dolor se vuelve ruido de fondo cuando hay misión clara. Un soldado no analiza cada molestia cuando está avanzando, no porque sea inconsciente, sino porque la prioridad es mayor. La mente se alinea con el objetivo y relega la incomodidad a segundo plano. No se elimina, se subordina. Y aquí aparece una verdad incómoda. Muchas personas dicen tener objetivos, pero no tienen propósito suficiente para atravesar el dolor que esos objetivos exigen. Quieren el resultado, pero no el proceso. Quieren la identidad, pero no la forja. El dolor es la forja. Todo lo que tiene peso real fue moldeado bajo presión. El acero sin fuego es solo metal blando. El carácter sin fricción es solo una idea bonita. Y la disciplina sin incomodidad es teatro. Cada vez que atraviesas dolor voluntariamente, fortaleces algo que no se ve pero se siente: autoridad interna. Esa autoridad es la que hace que tu voz interna pese más que tus excusas. Es la que te permite avanzar incluso cuando no hay motivación. Porque ya no dependes del ánimo, dependes de la orden que te das a ti mismo. El dolor no existe cuando hay obediencia interna, existe cuando hay debate. Mientras discutes contigo mismo si continuar o no, el dolor crece.
Cuando decides y ejecutas, el dolor se estabiliza. El caos mental es lo que amplifica la sensación. La claridad la reduce. Por eso la gente se rompe más en la indecisión que en el esfuerzo. No es el peso lo que aplasta, es la duda. No es el cansancio, es la negociación constante. Cada segundo que discutes si seguir, el dolor gana terreno. Cada segundo que actúas sin debatir, lo desplazas. El dolor no se combate, se ignora estratégicamente. Y no, ignorar no significa negar, significa reconocer sin reaccionar, sentir sin dramatizar, registrar sin huir. Esa es una habilidad entrenable, no se nace con ella. Se construye con repetición incómoda. Hay personas que creen que volverse fuerte es volverse insensible. Error. Los más fuertes sienten todo, simplemente no se desorganizan por lo que sienten. El dolor pasa por ellos, no los gobierna. El problema de huir del dolor es que empiezas a huir de ti mismo. Evitas situaciones donde podrías fallar, donde podrías exponerte, donde podrías descubrir límites falsos. Y así, lentamente, te vuelves pequeño. No porque la vida te reduzca, sino porque tú te recortas para no incomodarte. El dolor no existe como castigo. Existe como verificador de verdad. Te muestra exactamente dónde estás mintiéndote. Dónde dices que quieres algo pero no lo suficiente. Dónde afirmas ser fuerte, pero no resistes ni la fricción mínima. Y cada vez que atraviesas ese punto sin retroceder, algo cambia. No se ve de inmediato. No hay euforia, pero hay una calma distinta. Una seguridad seca. La certeza de que puedes confiar en ti bajo presión. Eso es poder real. No el que se grita, el que se ejecuta en silencio mientras todo arde. El dolor deja de existir cuando deja de definirte. Cuando ya no lo usas como excusa ni como identidad. Cuando simplemente es parte del terreno. Como el barro, como la lluvia, como el cansancio. Está ahí, pero no decide la ruta. La mayoría quiere una vida sin dolor. Lo que no entiende es que eso es una vida sin profundidad, sin textura, sin carácter. El dolor es lo que da peso a la experiencia. Sin él, todo es superficial. No se trata de buscar sufrimiento por sufrimiento, se trata de no huir cuando aparece en el camino correcto, de no confundir incomodidad con peligro, de no confundir resistencia con daño. El cuerpo es más capaz de lo que la mente permite, y la mente es más fuerte de lo que se le ha exigido. El dolor no existe como límite final, existe como umbral, y los umbrales están para cruzarse, no para instalarse frente a ellos. Llega un momento en el que el dolor deja de ser un obstáculo y se convierte en herramienta. No porque desaparezca, sino porque aprendes a usarlo como referencia. El dolor empieza a marcar el ritmo, no a frenarlo. Te dice dónde estás empujando el límite, no dónde debes detenerte. Y cuando entiendes eso, algo se invierte. Ya no le temes, lo buscas con intención controlada. El dolor se vuelve un lenguaje. Un idioma que el cuerpo habla cuando está siendo exigido más allá de lo cómodo. Y como todo idioma, se puede aprender. Hay matices, hay tonos, hay diferencias claras entre el dolor que advierte y el dolor que fortalece. El que no sabe distinguirlos vive asustado. El que aprende, avanza con precisión. La mayoría de las personas nunca llega a esta fase porque vive reaccionando. Reaccionan al cansancio, reaccionan al estrés, reaccionan a la presión. No actúan desde la decisión, actúan desde la sensación. Y la sensación es una pésima comandante, cambia cada minuto. Se deja influenciar por el entorno, por el clima, por el estado de ánimo, por recuerdos inútiles. El control real empieza cuando la acción ya no depende de cómo te sientes. El dolor no existe cuando la orden ya fue dada. Existe cuando todavía estás preguntándote si obedecerla. El cuerpo ejecuta mejor cuando la mente no duda. Y la mente duda menos cuando ha sido entrenada a atravesar incomodidad repetida. Por eso el entrenamiento no es solo físico, es psicológico. Es una práctica constante de permanencia. Permanecer cuando arde. Permanecer cuando incomoda. Permanecer cuando nadie está mirando. Permanecer cuando la recompensa no es inmediata.
Ahí se construye algo que no se rompe fácil. El dolor empieza a trabajar a tu favor cuando deja de ser sorpresa, cuando ya lo esperas, cuando sabes que va a aparecer y aún así avanzas. La sorpresa es lo que lo hace grande, la anticipación lo reduce. Quien se prepara para el dolor lo vive como parte del proceso, quien no, lo vive como injusticia. El dolor no te traiciona, te revela. Revela qué tan preparado estás para sostener tensión sin perder claridad. Revela cuánto dependes de la comodidad para funcionar. Revela si tu carácter es circunstancial o estable. Y cuando empiezas a usar el dolor como medición, ocurre algo importante. Dejas de compararte con otros. Ya no importa quién va más rápido o quién parece más fuerte. Importa si tú avanzas más que ayer, si hoy soportas mejor que antes, si el mismo estímulo ya no te desarma como antes. Eso es progreso real, silencioso, incómodo, acumulativo. El dolor no existe como drama, existe como dato. Te indica que estás trabajando en una zona donde algo se está transformando. No siempre es agradable, casi nunca lo es, pero es eficaz. Hay una mentira muy extendida, que la fortaleza llega cuando el dolor desaparece. No. La fortaleza llega cuando el dolor ya no cambia tu comportamiento. Cuando puedes sentirlo y seguir siendo funcional. Cuando puedes sostenerlo sin perder precisión. Eso es dominio. El dominio no se grita, no se presume. Se nota en la postura, en la respiración, en la calma bajo presión. Se nota en alguien que no necesita huir cuando la situación se pone densa. Que no se descompone cuando las cosas no salen como esperaba. Que no se rompe ante el primer roce. El dolor no existe para detenerte, existe para preguntarte si eres capaz de mantener el rumbo cuando el terreno se vuelve hostil. Y aquí aparece otra verdad incómoda. Muchas personas quieren cambiar su vida, pero no quieren cambiar su relación con el dolor. Quieren resultados distintos usando los mismos mecanismos de evasión. Quieren fuerza sin fricción, confianza sin prueba, seguridad sin exposición. Eso no existe. Cada vez que eliges atravesar el dolor correcto, fortaleces una capa interna que no depende del reconocimiento externo. Te vuelves menos manipulable por el entorno, menos esclavo del estado de ánimo, menos vulnerable a la presión social. El dolor empieza a hacerte libre. Libre de la necesidad constante de comodidad. Libre de la búsqueda desesperada de aprobación. Libre del miedo a incomodar o incomodarte. Y cuando eso ocurre, tu presencia cambia. Tu forma de hablar cambia. Tu forma de moverte cambia. Porque ya no estás reaccionando, estás eligiendo. El dolor no se elimina del camino del que quiere construir algo sólido. Se integra, se administra, se atraviesa. No hay identidad fuerte sin una historia de incomodidad sostenida. No hay carácter firme sin momentos donde fue tentador rendirse. No hay respeto propio sin haber pasado por situaciones donde era más fácil retroceder y aún así avanzar. El dolor no existe como barrera final. Existe como filtro natural. Filtra a los que quieren de los que están dispuestos. Filtra a los que hablan de los que hacen. Filtra a los que sueñan de los que ejecutan. Cuando entiendes esto, dejas de preguntarte por qué duele y empiezas a preguntarte qué te está pidiendo desarrollar. Y esa pregunta cambia todo. Hay un punto de no retorno en la relación con el dolor. Un punto donde ya no lo ves como algo externo que llega a interrumpirte, sino como una condición permanente del avance. En ese punto no te preguntas si va a doler, asumes que dolerá. Y precisamente por eso, nada se desordena cuando sucede. Aquí es donde se separan definitivamente dos tipos de personas, las que reaccionan y las que operan. El que reacciona vive a merced de lo que siente. Si hoy duele, hoy no rinde. Si hoy pesa, hoy se detiene. Su rendimiento es variable porque su centro está fuera de control. El que opera entiende que el dolor es parte del sistema. No lo dramatiza, no lo discute, no lo personaliza. Ajusta y sigue. El dolor deja de existir cuando deja de ser evento y pasa a ser entorno. Como el calor en el desierto o el frío en la montaña. No te indignas por el clima. Te adaptas o mueres. Con el dolor ocurre lo mismo.
La mayoría se rompe porque espera condiciones ideales para dar lo mejor. Espera sentirse bien. Espera claridad absoluta. Espera confianza total. Espera motivación. Y mientras espera, la vida avanza sin ellos. El que entiende el dolor no espera, se mueve aún cuando no tiene ganas, actúa aún cuando la cabeza está pesada, ejecuta aún cuando el cuerpo protesta, no porque sea insensible, sino porque su identidad ya no depende de la comodidad. Aquí ocurre una transformación silenciosa pero radical. Dejas de buscar alivio. Ya no estás todo el tiempo tratando de sentirte mejor, estás enfocado en ser efectivo. Y paradójicamente, cuando dejas de perseguir el alivio, el dolor pierde intensidad psicológica. Sigue ahí, pero no ocupa el centro de la escena. El dolor se vuelve secundario cuando hay estructura interna, cuando hay hábitos sólidos, cuando hay horarios cumplidos incluso en días difíciles, cuando hay estándares que no se negocian según el estado emocional. El que vive así no es rígido, es estable. La estabilidad es más poderosa que la intensidad. La intensidad quema rápido. La estabilidad construye largo. Y la estabilidad se entrena soportando molestias repetidas sin abandonar el rumbo. El dolor no existe cuando tu sistema interno está alineado. Existe cuando hay conflicto entre lo que sabes que debes hacer y lo que estás haciendo. Ese conflicto genera fricción mental, y esa fricción amplifica cualquier incomodidad física. Por eso hay días donde el mismo esfuerzo duele el doble. No porque el cuerpo esté peor, sino porque la mente está desalineada, está dudando, está resistiéndose, está buscando una salida. Cuando no hay salida contemplada, el dolor se acomoda. Cuando la retirada no es opción, el sistema se regula para soportar. Esto no es poesía, es fisiología y psicología pura. El cuerpo humano responde a la expectativa. Si espera detenerse, se agota antes. Si espera continuar, ajusta recursos. La respiración cambia, la percepción del esfuerzo se modifica, la tolerancia se expande. Pero eso solo ocurre cuando la mente ha sido entrenada a no negociar en medio del esfuerzo. Aquí es donde nace el verdadero respeto propio. No el que se siente cuando todo sale bien, sino el que se construye cuando haces lo correcto aun cuando duele hacerlo. Ese respeto no depende de aplausos ni resultados inmediatos. Es interno, y una vez que existe, ya no necesitas convencerte de nada. El dolor deja de ser enemigo cuando te das cuenta de que no puede quitarte lo que no estás dispuesto a entregar. Puede incomodarte, puede cansarte, puede presionarte, pero no puede quebrarte si tu identidad no está atada a la facilidad. El problema no es el dolor, el problema es la fragilidad del compromiso. Cuando el compromiso es sólido, el dolor pierde poder de veto. Puede estar presente pero no decide, no manda, no dirige. Y aquí aparece algo que pocos aceptan. Muchas personas no fracasan por falta de capacidad, fracasan porque nunca se entrenaron para sostener tensión prolongada. Todo en su vida ha sido corto, inmediato, aliviado rápido. No desarrollaron resistencia psicológica, no aprendieron a permanecer. Permanecer es una habilidad, y como toda habilidad, se entrena exponiéndote a lo que incomoda sin escapar. El dolor no existe como tragedia, existe como proceso de endurecimiento, como capa que se forma, como callo interno. Y los callos no se forman huyendo, se forman repitiendo fricción. En este punto ya no buscas discursos motivacionales, no buscas ánimo, no buscas validación, buscas continuidad, buscas cumplir, buscas cerrar el día sabiendo que hiciste lo que tocaba, no lo que era cómodo. Eso te vuelve peligroso para la mediocridad. Porque alguien que no huye del dolor no es fácil de manipular. No se vende barato, no se rinde por presión social, no se quiebra por rechazo, no se detiene por cansancio temporal. El dolor deja de existir cuando te conviertes en alguien que avanza incluso cuando avanzar incomoda. Ahí no hay épica, hay calma, una calma densa, pesada, real. Y desde esa calma, ejecutas. Llega un momento definitivo, casi imperceptible, en el que el dolor deja de ser una señal de alarma y se convierte en confirmación. No confirmación de sufrimiento, sino de alineación.
Cuando duele, y aún así avanzas con claridad, sabes que no estás perdido. Sabes que no estás improvisando. Sabes que estás exactamente donde se forjan las cosas que valen la pena. En ese punto ya no te preguntas si el camino es correcto por cómo se siente, sino por quién te está obligando a ser. El dolor empieza a revelar carácter, no límites. Te muestra qué tan sólido es tu eje cuando todo lo superficial se cae. Porque bajo presión no emerge lo mejor de ti, emerge lo que eres en verdad. Y lo que eres se construyó en silencio, atravesando momentos incómodos sin testigos. Aquí el dolor ya no tiene narrativa emocional, no hay quejas internas, no hay dramatización, hay presencia, hay enfoque, hay ejecución. El cuerpo puede estar cansado, la mente puede estar tensa, pero no hay caos, hay orden interno, y cuando hay orden, el dolor no gobierna. El dolor deja de existir cuando ya no amenaza tu identidad, cuando no te hace dudar de tu valor, cuando no te hace pensar que algo está mal contigo. Simplemente está ahí, acompañando el proceso, como el peso acompaña al músculo que crece. La mayoría nunca llega aquí porque vive buscando señales externas de validación. Quiere sentirse bien para actuar, quiere seguridad antes de moverse, quiere garantías. Pero este nivel no ofrece garantías, ofrece coherencia interna. Aquí no avanzas porque te prometieron algo, avanzas porque detenerte ya no es opción compatible con quién eres. El dolor no existe cuando sabes que rendirte dolería más. Ese es el punto clave que pocos entienden. El dolor físico, mental o emocional es temporal. La sensación de haberte traicionado dura años. El arrepentimiento pesa más que cualquier incomodidad momentánea. Y cuando entiendes eso, la ecuación cambia. Empiezas a elegir el dolor que construye, no el que destruye. El dolor de entrenar, de insistir, de sostener, en lugar del dolor silencioso de quedarte corto, de explicarte, de justificarte. El dolor deja de ser enemigo cuando se convierte en filtro de decisiones. Ya no eliges lo fácil, eliges lo que te mantiene íntegro, aunque incomode, aunque cueste, aunque nadie lo vea. Aquí no hay épica, hay sobriedad, hay una fuerza tranquila que no necesita demostrarse, no necesitas convencer a nadie de nada, porque tú sabes lo que has atravesado, y eso basta. El dolor ya no te define, te acompaña, como una sombra que solo aparece cuando hay luz suficiente. Donde hay avance real, hay fricción. Donde hay fricción, hay dolor. Y donde hay dolor sostenido con disciplina, hay transformación. En este punto, incluso el fracaso se procesa distinto. No te derrumba, no te humilla, no te paraliza. Duele, sí, pero no te desarma, porque tu identidad no depende del resultado, sino del estándar con el que actúas. El dolor no existe cuando sabes que, pase lo que pase, cumpliste. Cumpliste con tu palabra. Cumpliste con tu esfuerzo. Cumpliste con tu responsabilidad. Eso te vuelve estable en un mundo inestable. Y aquí aparece la última verdad, la más cruda. El dolor nunca fue el problema. El problema fue la falta de estructura interna para sostenerlo. Cuando esa estructura existe, el dolor se vuelve irrelevante como obstáculo. No se trata de ser invencible, se trata de ser confiable. Confiable para ti mismo, confiable bajo presión, confiable cuando nadie te empuja y nadie te aplaude. El dolor deja de existir cuando ya no lo usas como excusa, ni como identidad, ni como argumento. Cuando simplemente haces lo que toca, incluso con el cuerpo pesado, incluso con la mente cansada. Eso no te vuelve insensible, te vuelve preciso. Preciso en tus decisiones, preciso en tu esfuerzo, preciso en tus límites reales, no imaginados. Y desde esa precisión, construyes una vida que no depende de la comodidad para sostenerse. Una vida que no se cae al primer golpe. Una vida que no necesita anestesia constante para funcionar. El dolor no existe como barrera final, existe como sello de autenticidad. Si no hay fricción, probablemente no estás avanzando. Si no hay incomodidad, probablemente estás repitiendo lo mismo. Si no duele en algún nivel, probablemente no estás creciendo. Y cuando aceptas eso sin dramatizarlo, sin romantizarlo, sin huir,
Te vuelves alguien distinto. Alguien que no pide permiso para avanzar. Alguien que no se detiene esperando sentirse listo. Alguien que entiende que la fuerza real no es ausencia de dolor, sino capacidad de seguir siendo funcional dentro de él. Ahí el dolor deja de existir. Porque ya no manda. Porque ya no decide. Porque ya no define. Solo acompaña. Y tú sigues avanzando. Hay un nivel todavía más profundo, uno al que casi nadie llega porque exige algo que el dolor no perdona. Honestidad absoluta. Aquí el dolor deja de ser una experiencia que atraviesas y se convierte en un espejo. No refleja lo que quieres ver, refleja lo que eres cuando no hay escapatoria. Y esa imagen no siempre es cómoda. En este punto ya no luchas contra el dolor. Luchas contra la tentación de autoengañarte, contra la voz interna que quiere adornar la realidad, suavizarla, justificarla. El dolor arranca esas capas una por una. No permite maquillaje, no permite discursos internos heroicos, te deja desnudo frente a tu nivel real de compromiso. Aquí descubres algo inquietante. Muchas de las historias que te contabas sobre tu fortaleza eran solo narrativas cómodas. Funcionaban mientras no había presión real, pero bajo carga sostenida, bajo cansancio prolongado, bajo incomodidad constante, esas historias se desmoronan. Y lo único que queda es lo que has entrenado de verdad. El dolor no existe cuando aceptas esa verdad sin resentimiento. La mayoría odia este punto porque ya no hay a quien culpar. No es el entorno, no es la mala suerte, no es la falta de oportunidades. Es tu preparación frente a la exigencia. Y eso no se discute, se evidencia. Aquí el dolor se vuelve criterio de realidad. Te muestra si tu disciplina es circunstancial o estructural. Si tu enfoque es real o solo entusiasmo. Si tu carácter aparece solo cuando hay comodidad o también cuando todo aprieta. En este nivel, avanzar no se siente épico, se siente sobrio, incluso monótono, porque ya no estás motivado por emoción, sino por coherencia interna. Haces lo que haces porque no hacerlo rompería algo dentro de ti, y ese quiebre sería más doloroso que cualquier esfuerzo físico o mental. El dolor no existe cuando entiendes que traicionarte es más caro. Aquí ya no buscas superarte por aplausos, ni por comparación, ni por demostrar nada. Lo haces porque sabes que si no sostienes el estándar, empiezas a erosionarte por dentro. Empiezas a perder respeto por ti mismo. Y esa pérdida es silenciosa, pero devastadora. El dolor no te debilita aquí, te centra. Te obliga a estar presente, a respirar con intención, a ejecutar con precisión, a no desperdiciar energía emocional en quejas internas, porque cada queja es una fuga, y en este punto no puedes permitir fugas. Aquí comprendes que el dolor no se gestiona con fuerza bruta, sino con economía interna. Usas solo la energía necesaria, el movimiento justo, el pensamiento preciso. Nada de excesos emocionales, nada de dramatización, solo acción correcta sostenida. La gente desde afuera puede pensar que eres frío, que no sientes, que te volviste duro. No entienden que sientes todo, pero ya no permites que lo que sientes gobierne lo que haces. Eso no es dureza, es madurez bajo presión. El dolor no existe cuando ya no necesitas explicarte a ti mismo por qué sigues. Sigues porque ese es el tipo de persona que decidiste ser. Y las decisiones reales no se renegocian cada día. En este nivel, incluso el descanso cambia de significado. No descansas para escapar del dolor, descansas para volver a cargar. El descanso se vuelve estratégico, no evasivo. No es huida, es mantenimiento. No es abandono, es preparación. Aquí entiendes que el dolor no es el opuesto del bienestar, es parte del mismo ciclo. El cuerpo y la mente necesitan tensión para fortalecerse y recuperación para consolidar. Ambos son disciplina, ambos son responsabilidad. El dolor no existe cuando ya no te asusta volver a sentirlo mañana, porque sabes que no te destruye. Sabes que no te roba identidad. Sabes que no te define. Es solo una condición temporal del crecimiento. Este punto es peligroso para la mediocridad,
Porque alguien que llega aquí ya no puede ser manipulado con miedo, no se lo compra, no lo negocia, no se paraliza ante él. El dolor deja de ser amenaza cuando ya atravesaste suficientes veces la experiencia de no romperte. Y cuando sabes que no te rompes, avanzas distinto, caminas distinto, decides distinto, no con arrogancia, sino con certeza tranquila. El dolor no existe cuando ya no te preguntas si eres capaz, porque lo sabes. Y ese conocimiento no vino de palabras, vino de permanencia, de horas incómodas, de momentos donde nadie estaba mirando, de decisiones silenciosas tomadas bajo presión. Ahí, exactamente ahí, el dolor pierde su última arma, porque ya no puede mentirte. Vino de permanencia, de horas incómodas, de momentos donde nadie estaba mirando, de decisiones silenciosas tomadas bajo presión. Ahí, exactamente ahí, el dolor pierde su última arma, porque ya no puede mentirte.